todas y todos los presentes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio al conversatorio sobre la negociación colectiva en el sector público en nuestro país, que estamos organizando la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo con el gentil auspicio de la oficina de la OIT para los países andinos. En esta mesa tenemos una breve presentación del evento, voy a estar a mi cargo, pues Elena Montorio, que es la directora adjunta de la oficina de la OIT para los países andinos, también dará unas breves palabras y luego pasaremos a la primera mesa. ¿De acuerdo? Bien, simplemente yo voy a ser muy breve porque creo que lo más interesante de este evento es escuchar a las personas, a los especialistas, a los académicos y a los actores sociales que hemos invitado, ¿no? Quería señalar, digamos, la importancia, la relevancia de tratar un tema como este, ¿no? El derecho, no cabe duda que la negociación colectiva es un derecho reconocido a las trabajadoras y a los trabajadores en nuestro país, es un derecho reconocido desde la Constitución, los instrumentos internacionales de trabajo ratificados por nuestro país, ¿no? No obstante, es un tema, la negociación colectiva como medio de regulación autónoma de los intereses comunes y contrapuestos de los sujetos colectivos en el ámbito público, es un tema que todavía no tiene una regulación, digamos, no diríamos ni adecuada, no adecuada, sencillamente en este momento seguimos esperando, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, que se pronunció sobre la legislación que se dio sobre esta materia, estableció una serie de cuestionamientos y dio un plazo para que el legislativo, digamos, levantara estas observaciones que hizo el TC en una sentencia por todos conocida. Sigue esperando, ¿no? Es cierto que hubo una ley aprobada por el Congreso de la República, pero que fue observada por el Poder Ejecutivo. El Congreso no insistió en esta norma y más bien el Poder Ejecutivo presentó una propuesta normativa, ¿no? Y claro, son propuestas, digamos, que van en sentidos no necesariamente similares, en algunos puntos contrapuestos, y creo que parte de este evento lo interesante es poder discutir, ¿cierto?, analizar estas propuestas y ver de alguna manera si se corresponden a el reconocimiento constitucional que se ha hecho, a la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional y obviamente también a la normativa internacional del trabajo que tiene que cumplirse. Por eso que la estructura de este conversatorio es más o menos la siguiente. Ustedes tienen ahí el programa, si les ha alcanzado el programa del evento, pero la idea es iniciar con una presentación, ¿no?, de lo que es este derecho de negociación colectiva dentro de la normativa internacional del trabajo y pasar seguidamente, estamos esperando que llegue, ojalá que llegue María Elena Ledesma, que es la magistrada del TC que hemos invitado, ver también la perspectiva de este derecho dentro de la jurisprudencia constitucional. Y las dos mesas siguientes son básicamente de debate sobre la posición, por ejemplo, que tiene el Estado, ¿no?, el Poder Ejecutivo, fundamentalmente, de cómo debe regularse este derecho, pero también hemos invitado a actores, por ejemplo, al presidente de un importante central de trabajadores estatales y también académicos, ¿no?, porque queremos darle, digamos, una lectura desde múltiples aspectos del derecho, desde el derecho evidentemente constitucional, desde el derecho internacional, pero también desde el derecho administrativo y finalmente laboral. Entonces, hemos tratado de congregar a ponentes diversos para que este sea un evento plural, ¿no?, desde la perspectiva que he mencionado, y también que recoja las distintas posiciones que puedan haber sobre el particular. Como Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo creemos que es importante visibilizar un problema como este, que esperamos tenga una pronta solución legislativa, acorde con el marco internacional y constitucional al que se debe una norma emitida por el Parlamento, ¿no? Pero creo que puede ser interesante escuchar las distintas perspectivas que hay sobre el particular, ¿no? Entonces, sin más, yo les decía que quería ser muy breve. Quiero agradecer a Elena Montorio por estar aquí, representando a la OIT, por haber auspiciado este evento, y también agradecerles
a todos y todas las ponentes que han aceptado formar parte de este conversatorio y, por supuesto, agradecer una vez más su gentil asistencia. Muchas gracias y dejo en uso la palabra a Elena Montorio. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todas y a todos y una bienvenida a este evento que lamentablemente no se ha podido hacer en la propia OIT, que nos hubiera encantado por unas circunstancias que ahora les cuento. Sobre el tema de, digamos, más especializado sobre la negociación colectiva y las normas de la OIT, vamos a tener el privilegio de que haga una exposición Humberto y por tanto yo no voy a adentrarme en eso. Lo que sí quería es traerles, digamos, otro tema sobre la mesa y otro tema de contexto también muy rápidamente, y es un poco la razón por la cual no hemos podido encontrarnos en la OIT, y es que la OIT, como agencia especializada y una de las agencias decanas, ¿no?, del sistema de Naciones Unidas, está completamente embarcada en el apoyo al cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no?, la Agenda de Desarrollo Sostenible que adoptaron todos los países y la representación de la sociedad civil y los distintos actores para cumplir una serie de objetivos, 17, ¿no?, ODS, en 2030. Dentro de esta agenda y de estos objetivos, el lema principal y que nos une y que entiendo que nadie puede estar de los que estamos en esta sala en contra, es el no dejar a nadie atrás. Y ese no dejar a nadie atrás implica pues una serie de coordinaciones, y justo esta semana hemos tenido una reunión con todos los coordinadores residentes de Naciones Unidas y todos los directores de la OIT en la región, y es la que continúa, y por eso no hemos tenido, digamos, espacio, para ver cómo aliarnos, coordinar y ser más complementarios. Una agenda con muchos desafíos, que ahora no la voy a contar en concreto. Pero el no dejar a nadie atrás tiene una estrecha vinculación con lo que hoy van a hablar, ¿no? Porque no dejar a nadie atrás significa que toda la población, todos los ciudadanos y ciudadanas están incluidos en una sociedad en la que tienen los derechos, tienen, digamos, los servicios suficientes, tanto de bienes como de servicios públicos, para poder dar satisfacción al ejercicio de sus derechos fundamentales. Y esos servicios los provee principalmente el servicio público. Por lo tanto, creo que hay una relación que, más allá de todos los aspectos más jurídicos de lo que van a debatir, creo que nos amplía la mirada en el sentido de decir que si tenemos derecho a la negociación colectiva en el sector público, no es solo un bien en sí mismo, sino que forma parte de la prestación del servicio al que estamos todos comprometidos, y especialmente también, por supuesto, el Estado peruano, ¿no?, para poder prestar de mejor manera esos bienes y servicios que nos permitan garantizar, no en 2030, sino, si es posible, mucho antes, una sociedad completamente inclusiva. Entonces, esta es, digamos, el margen. Estoy a su disposición para hablar también de estos temas con más desarrollo, y básicamente un llamado a la inteligencia colectiva que se convoca en esta sala para poder dar alternativas y búsqueda de soluciones para poder superar este momento de impasse, ¿no?, que justo contaba Guillermo, y en el cual nos tenemos que avanzar, proponer a las instancias que muchas veces, digamos, detienen los procesos por mucho que estén consagrados, sean derecho fundamental, que esté reconocido en la Constitución. Sin embargo, a veces quedan congelados por una serie de normas de menor rango, por una serie de prácticas que esperemos encontrar la manera de superarlas y poder tener realmente un ejercicio real de la negociación colectiva en el sector público en el Perú. Por mi parte, nada más, y muchísimas gracias por invitarme. Bien, muchas gracias, Elena. Bueno, sin solución de continuidad, vamos a dar paso a la primera mesa, que va a estar presidida por Luz Pacheco Cerda, que es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho al Trabajo, además es catedrática de Derecho al Trabajo de la Universidad de Piura y flamante vocal por estrenarse, ¿no?, del Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no?, de la FUNAFIL.
Y a medida que vaya haciendo la exposición pueden ir escribiendo sus preguntas y al final yo se las formularé al expositor. ¿Sí? ¿Puedo quitarlo ya de la pantalla? Bien, entonces vamos a proceder con la exposición como del doctor Yasmín. Como saben, él es un experto en estos temas por la OIT, que trabaja en la oficina de la OIT en Santiago, desde Venezuela, me decía antes de empezar este evento. Y va a ser muy útil para nosotros conocer, tener una visión global de lo que la OIT nos plantea en esas cuestiones de negociación colectiva en el sector público. Estamos esperando, como ha dicho también el doctor Rosa, que venga la doctora Marianela Ledesma, bueno, si no pudiera llegar, aunque ella había confirmado, ojalá que no haya tenido ningún percance serio, pero ya pasaríamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctora, le agradezco mucho su amabilidad. En primer lugar, quiero excusarme por este tono de voz un tanto inusual, pero salí de Santiago con un resfriado que lamentablemente se me agravó y por eso pues quizás me encuentro un poco afónico, pero de luego yo no podía dejar de estar en este evento. Para eso, qué bueno que me autorizaron quedarme en Lima un día más. La Sociedad Peruana de Derecho al Trabajo, y lo digo con orgullo y afecto, es de las sociedades de la sociedad internacional de más prestigio, de más tradición. En 2 años se celebrará aquí el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo de la Sociedad Internacional. Y eso, desde luego, no es nada casual. Eso es la expresión de una tradición y de un prestigio. Y desde luego, escuchando a Guillermo hace un rato aquí, la idea que se me vino a la mente, y sabe que lo digo con afecto, es que el laboralismo peruano está en excelentes manos y goza de excelente futuro. Yo tengo en este país maestros y amigos y colegas de toda la vida, así que me honra muchísimo estar aquí y agradezco infinitamente esta posibilidad de conversar con ustedes sobre este tema y los temas que envuelven el tema de la libertad sindical y la negociación colectiva en el sector público. En vista del tiempo que se me había asignado, yo preparé unas láminas, no se asusten, muy pocas, apenas 10 láminas, simplemente para ordenarme y no reiterar las ideas que quisiera presentarles en este ratito. Y doctora, le agradezco muchísimo la gentileza de que me acompañe y la gentileza de su presentación. Bueno, esta historia comenzó con el convenio 87. Voy a explicar por qué. Se había acabado la Segunda Guerra Mundial y pocos años después la OIT comienza el recorrido de 6 de sus 8 convenios fundamentales. Esto es muy importante a propósito de este año que celebramos el centenario. Y aquí está don Emilio Morgado Valenzuela, que es un personaje del centenario. Porque si nosotros llegamos aquí es porque él y su generación nos abrieron los caminos que después Tito y yo recorrimos, y otros tantos colegas de esta casa. El convenio 87 fue el primer gran convenio de la OIT sobre la libertad sindical. El primero. No fue el primer convenio que mencionó la libertad sindical, pues se ocupó de la libertad sindical. Hubo 2 convenios previos. Un viejo convenio sobre la libertad de asociación en la agricultura, que no era un convenio sustantivo, lo que venía a decir era que en la agricultura había que respetar la libertad sindical y la asociación como se respetaría en el sector de la industria. Y un convenio de 1947 sobre la libertad sindical en los territorios no metropolitanos. En la conferencia del año 47 se adoptaron 4 convenios sobre territorios no metropolitanos. Eso tiene una lógica histórica. La lógica histórica fue
que comenzaba el proceso de descolonización y la OIT quería acompañar ese proceso de descolonización y por eso adoptó en esa conferencia 4 convenios sobre territorios no metropolitanos, que por supuesto no tuvieron ratificaciones en América por obvias razones, porque nosotros no teníamos territorios metropolitanos. Los que ratificaron esos convenios fueron países europeos que tenían regímenes de coloniaje o de protectorado en los países africanos. Aparece el convenio 87, ahora sí, como el gran convenio de la OIT, el primer gran convenio de la OIT sobre la libertad sindical. El convenio 87 es un convenio fundamental, eso lo decimos ahora. Y ese convenio, sobre el cual simplemente menciono y voy a tratar de justificar por qué, efectivamente ampara a los servidores públicos. Porque el convenio comienza diciendo los trabajadores y empleadores sin distinción alguna. Eso es una típica regla propia de los convenios fundamentales que suelen ser de aplicación universal, por eso son fundamentales. Bueno, sin autorización previa, etcétera, etcétera, tienen el derecho de constituir organizaciones que estimen convenientes, afiliarse a ellas y observar los estatutos de las mismas. Pero en el artículo 3.1 de ese convenio 87, que por supuesto el Perú ratificó hace muchísimos años, hay una norma que es clave para entender lo que pasó después, que es el artículo 3.1, que viene a decir que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir sus representantes, organizar su administración y, aquí me detengo, formular su programa. Esto es clave, esto es lo que llamaría la doctrina española la libertad sindical colectiva de actividad. Fíjense que aquí de momento no aparece todavía la referencia a la negociación colectiva. Eso apareció al año siguiente, en el convenio 98. Pero ya estaba virtualmente referida la negociación colectiva. Bajo el derecho de la libertad sindical colectiva de actividad. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, de unos 6 años a la fecha no se suscitó por primera vez, no es verdad que ese debate sea del año 2012 para acá. Se reiteró, se replanteó el viejo debate a propósito de si el derecho de huelga estaba recogido por los convenios de libertad sindical, y debo decir que cuando los órganos de control entendieron que sí, lo hicieron bajo el amparo de ese artículo 3.1 y bajo el derecho de acción o de actividad sindical. Lo que vino a entender los órganos de control es que bajo ese término, esa categoría de los derechos de acción o de actividad sindical estaba incluido el derecho de huelga. Pero debo ser responsable, eso es un criterio que no todos los constituyentes admiten a la fecha. Atención, porque aparecía de manera no nominal todavía la mención a la negociación colectiva en el sector público, negociación colectiva que siempre la OIT entendió sin desatender el contraste con la negociación colectiva del sector privado. Dicho en otras palabras, que pudieran haber restricciones o modalidades que se justificarían porque se trata precisamente del sector público. Entre otras razones, y no la única, porque el sector público suele girar por base a legislaciones o leyes de presupuesto nacional. Esta circunstancia nunca le fue ajena a la OIT, y la OIT siempre la atendió en este sentido. Reitero que en el marco todavía del convenio 87, ustedes no van a ver ahí, de ninguna manera aparece todavía la referencia a la negociación colectiva, pero está implícita bajo el derecho de actividad o de acción sindical. La libertad sindical colectiva de actividad, como ha venido a llamar la doctrina española hace muchos años. Pero un año después, ahora sí, se adopta el segundo convenio fundamental que la OIT le dedica a la libertad sindical de la negociación colectiva, que es el convenio 98 de 1949. Esto
Estos son los dos convenios fundamentales, no los únicos que se ocupan de la libertad sindical, pero en el listado de convenios fundamentales son los dos convenios fundamentales al día de hoy que la OIT dedica o reconoce a la libertad sindical y a la negociación colectiva, que es el convenio 98. Este convenio 98 pasa a la historia por dos motivos. Lo menciono al paso porque no es el tema que nos ocupa hoy. El primero fue la primera norma internacional que vino a regular lo que llamaríamos hoy, 70 años después, las prácticas o conductas antisindicales. Y vino a establecer un régimen de represión de las conductas antisindicales. Pero en segundo lugar, el núcleo del convenio 98 estuvo también en el principio de la negociación colectiva voluntaria. Aquí estamos en el tema que nos ocupa al día de hoy. El artículo 6 del convenio 98, y esto dio lugar a un debate extenso, largo, que se suscitó inmediatamente, dice a texto expreso lo siguiente: el presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no debería interpretarse en modo alguno en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Eso dice la versión en español del convenio 98 en su artículo 6. Inmediatamente esto suscitó un pronunciamiento de los órganos de control de la OIT, de los órganos de control regular de la OIT y particularmente de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. Yo he seleccionado dos párrafos que recogen, si me permiten la palabra, la doctrina de los órganos de control y de la Comisión de Expertos sobre la inteligencia del artículo 6 del convenio 98. Ustedes verán que este es un estudio general del 2012. Es cierto, en el 2012 esto se reiteró en un estudio general que es muy importante, yo diría que histórico, porque es un estudio general que se dedicó a todos los convenios fundamentales. Pero no es la primera vez que lo que voy a leer ahora se dijo. Esto se dijo antes en los estudios generales que la Comisión de Expertos le dedicó a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la organización, etcétera, etcétera. Dejemos que hable la Comisión de Expertos. Al comprobar la diversidad de interpretaciones que admite el concepto de funcionario público según las legislaciones nacionales, la Comisión decidió adoptar un criterio restrictivo, inspirándose en la versión inglesa del artículo 6, que refería a los public servants engaged in the administration of the state. En francés, fonctionnaire public, y en español, los funcionarios públicos que están al servicio de la administración del Estado. En consecuencia, la Comisión considera que solo los funcionarios públicos empleados en la administración del Estado pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del convenio y que esta categoría de trabajadores debe determinarse caso por caso, atendiendo a los criterios vinculados a las potestades de las autoridades públicas y en particular a la de imponer normas y obligaciones a los administrados, velar por su ejecución efectiva y sancionar su incumplimiento. Estudio general del 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 171 y 172. Pero, permítame rematar lo que la Comisión de Expertos entendió tradicionalmente sobre la inteligencia de ese artículo 6 del convenio 98. Dicho de otro modo, es conveniente establecer una distinción entre los funcionarios que cumplen actividades propias de la administración del Estado, por ejemplo, en algunos países, funcionarios de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables, así como sus auxiliares, quienes pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del convenio, y por otro lado, todas las demás personas empleadas por el gobierno, empresas públicas o instituciones autónomas, quienes deberían gozar de las garantías previstas en el convenio 98. El convenio 98 tiene la particularidad de que, no sé si es muy gráfico, pero siempre lo enseñé así, tiene un corazón que palpita por dos partes. Fueron sus dos principios nucleares.
el principio de la negociación colectiva voluntaria, que es a lo que estamos refiriendo ahora, y de otra parte, repito, porque fue el primer convenio de la OIT que se ocupó de lo que llamaríamos hoy modernamente las prácticas antisindicales y su represión. 30 y tantos años después, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 30 años después del convenio 87, la OIT adopta el convenio 151, convenio ratificado por el Perú. El Perú es un país de un número de ratificaciones por encima del promedio en la región de las Américas Latinas. Tiene 76 ratificaciones, está por encima del promedio, que suelen ser 50 ratificaciones por países. Del convenio 151 se dijo que era el convenio 87 del sector público. Y a mí eso me parece una definición bastante aproximada. Trata de las relaciones de trabajo en la administración pública y tiene detrás la idea de que el ejercicio de la libertad sindical en toda la expresión de sus contenidos esenciales, la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de conflicto, debe tener alguna particularidad cuando se adentra en la administración pública. En relación al tema que nos interesa esta tarde, la particularidad del convenio 151 es que al referir a la negociación colectiva incorpora ciertas reglas de flexibilidad que comparativamente otros convenios, y lo veremos inmediatamente, no incorporan, no admiten. Vamos directamente al texto que justifica lo que acabo de decir. Artículo 7. Deberán adoptarse, de ser necesarios, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, y aquí viene la flexibilidad, o de cualquier otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. Por eso se dijo que el convenio 151 tenía un diseño normativo en el artículo 7, que es un artículo crucial para que nos interesa esta tarde, que es la negociación colectiva, que no admitía otro tipo de convenios, y vamos a verlo inmediatamente para que se pueda contrastar. Lo que ratifica que aquella es una norma un tanto más flexible en su diseño es la revisión, aunque solo sea a fines ilustrativos, del convenio 154. El convenio 154 no ha sido ratificado por el Perú. Se aplica a todos los órdenes, a todas las ramas de actividad económica. Acepta dos exclusiones exclusivamente en relación a las Fuerzas Armadas y a la Policía, es las mismas exclusiones que acepta, no otras, del convenio 87. Pero además, el ordinal tercero del artículo primero de ese convenio 154 viene a decir, y cito textualmente, que en lo que refiere a la administración pública, la legislación o las prácticas nacionales podrán fijar modalidades de aplicación de este convenio. Eso se indicó en el convenio 154, repito, porque la OIT nunca desatendió al hecho de que la libertad sindical, la negociación colectiva y el resto de contenidos esenciales de la libertad sindical, actuando en el ámbito de la administración pública, tenía que atender también a la particularidad del sector en que están actuando. Pero ¿dónde está el contraste? El contraste con el convenio 151 es que este convenio 154, que el Perú no ratificó, no contempla otros métodos de negociación. El artículo 5.1 del convenio 154 viene a decir a la sazón lo siguiente: se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva. Nada más, aquí no hay posibilidad de otras formas de negociación, como recoge e incorpora y reconoce, repito, el convenio 151. Déjenme saltar para volver aquí, porque este principio ha estado recogido
por el Comité de Libertad Sindical tradicionalmente. Esta recopilación de 2018 es la más reciente. Se editó, si no me falla la memoria, a propósito del centenario. De muchos casos que se ocuparon del tema, he seleccionado 2 de esas decisiones para poderlo comentar esta tarde. El primero, todos los trabajadores de la administración pública que no están al servicio de la administración del Estado deberían disfrutar del derecho de negociación colectiva y debería darse prioridad a la negociación colectiva como medio de solucionar los conflictos que puedan surgir respecto de la determinación de las condiciones de empleo en la administración pública. Párrafo siguiente, conviene establecer una distinción, otra vez, entre los funcionarios que ejerzan actividades propias de la administración del Estado, funcionarios de los ministerios y demás organizaciones gubernamentales comparables, y los funcionarios que actúan en calidad de auxiliares de los precedentes por una parte, y las demás personas empleadas por el Estado en las empresas públicas o en las instituciones públicas autónomas por otra parte. Solo podrá excluirse del campo de aplicación del Convenio 98 a la primera categoría de trabajadores a las que se ha hecho referencia con anterioridad. Esta es la doctrina del Comité de Libertad Sindical que, como ustedes ven, dicho todo eso, entonces quiero comentar que en el año 2014 la Comisión de Expertos, esto se publicó en ocasión de la Conferencia Internacional del Trabajo del 2015, dirigió una observación al Perú a propósito del Convenio 151, que se había ratificado en 1980. Aquí sobra lo que yo pueda decir, es preferible ir al texto, el núcleo de lo que fue la observación de la Comisión de Expertos en el año 14. La Comisión observa que en las leyes de presupuesto del sector público para los años fiscales 13 y 14, Ley 29951 y Ley 30114, prohíben el reajuste, incremento o creación de cualquier forma de ingreso para los trabajadores del sector público, cualquiera que sea su mecanismo. La Comisión observa también que el artículo 42 de la Ley 30057 establece expresamente que los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus condiciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y de la naturaleza de las funciones que en ella se cumplen. La Comisión observa, finalmente, que el artículo 43 de la mencionada ley define las condiciones de trabajo, empleo, objeto de negociación, como permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y en general, todas aquellas que faciliten la actividad del servidor civil, y que su artículo 44b indica que en el transcurso de la negociación la contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho. Remata aquí la observación de la Comisión de Expertos. La Comisión constata con preocupación, habla la Comisión de Expertos, repito, que las mencionadas disposiciones legislativas excluyen cualquier mecanismo de participación, incluida la negociación colectiva, en la determinación de los temas salariales o de incidencia económica en el conjunto del sector público, lo cual es contrario al artículo 7 del Convenio 151, que al referirse a la negociación o participación de las organizaciones de empleados públicos en la determinación de las condiciones de empleo, incluye los aspectos económicos de estas últimas. Este párrafo final puede dar pie o puede justificar lo que traté de mencionar, lo que expresé al principio. Recordando las obligaciones específicas del gobierno en virtud del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva número 98, en otras palabras, esto viene del Convenio 98, respecto del derecho de negociar colectivamente de los empleados públicos que no trabajan en la administración del Estado, la Comisión pidió al gobierno que tome las medidas necesarias para poner la legislación en conformidad con los artículos 4 y 6 del Convenio 98, en relación con la negociación colectiva en materia salarial con las organizaciones que representan a dicha categoría de empleados públicos, así como con el Convenio 151, garantizando en lo que respecta a los funcionarios que trabajan en la administración del Estado, mecanismos de participación en la determinación de las condiciones de empleo, incluidas las remuneraciones y otras materias con incidencia económica.
La comisión pide al gobierno que informe de toda novedad al respecto y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la oficina. Última lámina, sobre esto no me voy a detener más, porque ¿por qué esta sentencia del Tribunal Constitucional fue esta, la última? Fue muy importante para la comisión de expertos. La comisión de expertos registró esta sentencia, que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, y que seguramente ha sido objeto de debate de la doctrina, de los estudiosos, de los operadores jurídicos y desde luego de nuestros mandantes. Ahora, la particularidad, no voy a mencionar lo que ustedes conocen, lo que la sentencia dijo. La particularidad es este párrafo, cuando dice esta sentencia del Tribunal Constitucional del Perú: las tareas estatales de estímulo y fomento de la negociación colectiva no son cuestiones que el legislador pueda libremente disponer en el desarrollo legal del derecho. Estos son roles que se derivan de la obligación de garantizar el derecho a la negociación colectiva y que, esto es muy relevante para nosotros, surgen de manera directa de los artículos 28 y 42 de la Constitución, del artículo 4 del Convenio 98 y de manera más específica del artículo 7 del Convenio 151, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y ya termino por ahí, porque efectivamente es un fallo donde, y no es el único, donde se hace una aplicación directa de un convenio de la OIT para resolver un conflicto interno, donde el tribunal dicta una sentencia. Esto es muy importante para nosotros, desde luego tiene una gran relevancia en cuanto al desarrollo de la eficacia de las normas internacionales del trabajo, y dio la casualidad que recaía en un asunto, una sentencia del 3 de septiembre del 2015, que la cito porque la comisión de expertos sobre ella hizo una mención particular en un informe de los años siguientes. Me agotó el tiempo. Simplemente decir en 30 segundos, esta referencia a la negociación colectiva de los servidores públicos viene inicialmente del Convenio 87, que no se refiere a la negociación colectiva, pero sí al derecho de la libertad colectiva de actividad, del Convenio 98, que recoge explícitamente el derecho a la negociación colectiva con una exclusión a los funcionarios públicos, pero no a todos, sino a los funcionarios públicos de gestión. Estos dos convenios, 87 y 98, son los dos convenios fundamentales de la OIT sobre la libertad sindical. No son los únicos convenios sobre libertad sindical. El convenio 135 es un convenio sobre libertad sindical, trata de la situación de los representantes de los trabajadores. Por ejemplo, hasta que 30 años después se adopte el convenio 151, que viene a ser, en mi opinión, una suerte de convenio 87 del sector público. La línea argumental de la OIT fue el reconocimiento de los derechos de libertad sindical en el ámbito de la administración y del sector público, sin desatender a la particularidad de que se trata de un sector efectivamente que tiene especificidades que la organización nunca, por supuesto, desconoció. Discúlpeme el atropello de tantas ideas, pero algo quería decir. Muchísimas gracias. Tengo acá dos preguntas, pero al final haremos la ronda de preguntas. Ahora la doctora Alejandra Ledesma, como saben, ella es magistrada del Tribunal Constitucional, también es profesora universitaria, y va a dar la visión desde el punto de vista constitucional. Bueno, mis primeras palabras es para agradecer la invitación al presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo, el profesor Guillermo Boza Pro, y a la vez manifestar mi complacencia de compartir esta mesa con una distinguida y querida amiga, Luz Pacheco, y con mayor razón un ilustre visitante de nuestro país, ¿no?, el profesor Humberto Villasmil. Bueno, yo creo que es muy atrevido de mi parte dedicarme a compartir o hablar con ustedes de un tema del derecho laboral
cuya experiencia creo que sobrepasa los expositores y los que ustedes participan. Yo me voy a limitar a compartir lo que hemos hecho o lo que hemos dicho desde el escenario de la función que por ahora estoy asumiendo en el Tribunal Constitucional como miembro, como magistrado del Pleno. Y para mí será pues un honor compartir con ustedes las ideas que desde el ámbito, desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hemos señalado. Primero, mi intervención va a estar resumida en 4 partes para al final llegar a algunas conclusiones. Primero empezaré poniendo el marco constitucional, ¿no? El reconocimiento constitucional de los derechos, del derecho, mejor dicho, a la negociación colectiva, pero en el ámbito de los servidores públicos. Para eso tenemos que decir, como todos conocen, que existe un artículo 28 de la Constitución que establece que el Estado reconoce los derechos de la sindicación, negociación colectiva y huelga. Como este artículo no hace diferencia entre los trabajadores privados y públicos, es un reconocimiento a todo el sector de los trabajadores. Luego tenemos el artículo 42 que habla de la sindicalización y la huelga de los servidores públicos. El dispositivo constitucional no menciona para nada el derecho a la negociación colectiva, pero tampoco lo excluye expresamente. Sin embargo, de la lectura debemos comprender que el silencio del artículo 42 no significa que los trabajadores públicos no titularicen ese derecho, pues tanto el artículo 28 como 42 deben ser estudiados desde una interpretación unitaria y sistemática de la Constitución, lo cual cuando se hace una interpretación debe ser considerada como un todo armónico. Y en el expediente que el profesor ha señalado, que es la causa 3-2013 CPI, ¿no? El tribunal ha señalado que ha examinado las limitaciones de la negociación colectiva para los servidores públicos que se habían incorporado en una ley que era la 28175 y que simplemente había dado por concretado que este sector gozaba de tal derecho sin realizar, sin embargo, una problematización del tema. Y para eso nos vamos al fundamento 52, donde solamente se había advertido que los servidores públicos tenían reconocido expresamente el derecho en el artículo 42 y consecuentemente tenían el derecho a la negociación, pero no había mayor abundamiento. En la actualidad, en las recientes leyes, sobre todo en los temas del presupuesto que se emitió cuando todavía en este pleno que estamos en acción, se esgrime consideraciones importantes acerca de la negociación colectiva y creo que la idea central es la que se viene de la interpretación del artículo 28, donde el tribunal asume que, con letra mayúscula y negrita, que todos los trabajadores tienen derecho a la sindicación, huelga y negociación colectiva, incluidos los trabajadores públicos. Asimismo, en el artículo 42, fundamentamos en el artículo 42 que la Constitución menciona únicamente los derechos de sindicalización y huelga de los servidores públicos. No tiene la intención de privarles del derecho a la negociación colectiva, sino únicamente enfatizar la importancia de aquellos para este sector de trabajadores, para no eliminar. En una interpretación del artículo 42, entendiéndolo como eliminando el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores públicos, supondría pues la introducción de un trato discriminatorio, que en principio el derecho a la igualdad de la Constitución no se aceptaría. Y siguiendo con esa misma interpretación, se ha dicho que el derecho a la sindicalización, su mención a favor de los servidores públicos en el artículo 42 implicaría que también se reconoce el derecho a la negociación colectiva, porque esta es una modalidad de representación de los intereses sindicales. Es más, la negociación colectiva es una de las principales actividades representativas de los sindicatos. Desde el punto de vista del derecho a la huelga, este es un derecho funcional del derecho a la negociación colectiva, y la huelga, que se menciona en el artículo 42, también implicaría el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, porque la huelga se ejerce en el contexto de un proceso de negociación colectiva, no de una manera independiente. En ese sentido, la mención al artículo 42 de la Constitución de solo de 2 derechos constitucionales, que podrían ser la sindicalización y la huelga, no excluye. Vuelvo a repetir, no excluyen de ninguna manera a los trabajadores públicos del goce del derecho a la negociación colectiva,
sino que por el contrario implican un examen conceptual de estos derechos fundamentales, como desde la aplicación del principio de igualdad del artículo 2. En consecuencia, una tesis que defienda que el artículo 28 de la Constitución no es aplicable a los servidores públicos y que estos trabajadores no son titulares de derecho a la negociación colectiva, sería sencillamente una aproximación sobre la base del artículo 42, que no lo menciona, y sería una aproximación simplemente semántica de este artículo, y que una interpretación así sería contraria a la Constitución. De ahí que en la sentencia 25/2013 el tribunal ha reforzado, que es la sentencia que ha recaído en la Ley de Servicio Civil, ha reforzado que en virtud de los argumentos antes mencionados, los trabajadores públicos sí gozan del derecho a la negociación colectiva, y que una interpretación contraria constituiría una interpretación inconstitucional. Ahora, ingresando al punto 2 de la negociación colectiva en el sector público, ¿qué tenemos que decir? La reciente jurisprudencia, bueno, no tan reciente, sino el año 2015, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que la negociación colectiva como mecanismo para pacificar los conflictos entre trabajadores y empleadores es aplicable al sector público, por lo que la complejidad propia del Estado alcanza a toda la administración pública. No es desde la visión del tribunal un argumento que se puede invocar para postergar este derecho fundamental únicamente al sector privado y empresarial. Por el contrario, atendiendo a la diferente naturaleza de los sectores, de los sectores públicos y privados, el legislador tiene el deber, que hasta ahora no lo ha cumplido, de implementarla en esencia la negociación colectiva con las especificaciones que sean pertinentes para cada ámbito, para no poner en peligro o sacrificar los intereses que ahí se encuentran. De ahí que, dada la naturaleza de las cosas, el diseño del sistema de negociación colectiva para cada sector no resulta arbitrario ni resulta incompatible con la Constitución. El tribunal ha señalado, tomando en cuenta sobre las leyes de presupuesto, que no se afecta el principio de igualdad cuando el legislador establece un régimen diferenciado según el proceso de negociación colectiva que se aplique a trabajadores tanto del sector privado como del sector público. Si bien la Constitución ha reconocido la negociación colectiva como un derecho constitucional a los servidores públicos, según el artículo 28 y 42 de la Constitución, que ya lo hemos citado, también se ha dicho que será la ley quien perfeccione, y vuelvo a poner énfasis, perfeccione el ejercicio razonable de este derecho a los sectores públicos o privados, tanto en relación a su goce como a sus limitaciones y restricciones. Por lo tanto, el legislador tiene ese encargo constitucional de afinar el diseño legal para hacer efectivo el contenido del derecho a la negociación colectiva en cada sector, sin que ello suponga, por supuesto, que esté autorizado a vaciar dicho contenido. Recordemos que el derecho a la negociación colectiva, como así también los derechos a la pensión, a la seguridad social, al trabajo, a los derechos sociales y en general, son derechos fundamentales de configuración legal, que aunque su sola consagración constitucional necesariamente requiere una exigibilidad jurídica. No obstante, el desarrollo legislativo asume la tarea de precisión del contenido, tal como son las leyes que especifican, por decir, la edad, las aportaciones para acceder a una pensión de jubilación, en el caso del derecho fundamental a la pensión, o las leyes que han implementado los actuales regímenes de pensiones que disfrutan tanto los trabajadores de la ONP y AFPs, y en el caso del derecho fundamental a la seguridad social. En relación a la negociación colectiva y el presupuesto público, tenemos que decir nuevamente que es de configuración legal. El tribunal ha señalado ello en las sentencias tanto de la inconstitucionalidad de las leyes de presupuesto y de las leyes de servicio civil, por la razón que mientras en una negociación colectiva en el sector privado se tiene al frente las finanzas corporativas de una empresa o de un grupo de empresas, en la negociación pública, por el contrario, se tiene al frente el interés general de la nación, que está representada por la economía y las finanzas nacionales. Y en efecto, por lo general, los acuerdos que celebran los trabajadores públicos con los empleadores en el marco de una negociación colectiva en el sector público tienen un impacto en la economía del Estado. Las legítimas mejoras en las condiciones de trabajo que contengan un pacto colectivo con la administración pública, en la mayoría de las veces altera pues la forma negativa de los recursos que puede disponer en ese momento el gobierno de turno. De ahí que las expectativas de los trabajadores públicos y sus organizaciones sindicales
así como las promesas que las entidades del Estado pudieran presentar, deben encaminarse en un marco del régimen constitucional presupuestario a efectos de no desbordar las posibilidades financieras del Estado. Precisamente por eso, el tribunal ha recalcado en la sentencia de la ley de presupuesto la necesidad que el resultado de la negociación colectiva no genere un exceso de gastos que conlleven a un desbalance en el presupuesto general de la República. Si bien la Constitución garantiza la protección del trabajador y una remuneración justa y adecuada, se dice en el fundamento 67 de esta ley de presupuesto que ello no significa que el Estado tenga que asumir una deuda pública desproporcionada en aras de atender las necesidades legítimas de los empleados públicos. El orden y la equidad en el presupuesto nacional ha sido una preocupación del constituyente, tal así que vemos que en el artículo 77 y 78 de la Constitución han establecido principios de equilibrio presupuestal y legalidad presupuestal. El primero, el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos de su programación y ejecución, responde a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas, y el segundo, el proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Dichos principios constitucionales servirán de marco y límite para el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, como bien se ha apuntado en la sentencia del Tribunal Constitucional en la Ley del Servicio Civil. Estas limitaciones presupuestales que derivan de la Constitución deben ser cumplidas en todos sus ámbitos estatales y con mayor razón en relación con aquellas medidas que signifiquen un costo para el Estado, un costo económico para el Estado, como es el caso de algunos aspectos de las condiciones de trabajo, de empleo, que financian con los recursos de los contribuyentes y de la nación. De ahí que solo interpretar los artículos 28 y 42 debe hacerse de acuerdo a lo que señala el artículo 77 y 78 de la Constitución, que regulan el presupuesto estatal aceptable desde una lectura unitaria de la Constitución. El sector público, pero a la fecha que tenemos un sector público y una ausencia de regulación de negociación colectiva. Si bien en los años 80 en el Perú se implementó el régimen laboral, la 276, el decreto legislativo 276 de la Ley de Carrera Administrativa, que en su artículo 44 prohibía que las entidades públicas negociar directamente con sus empleados incrementos remunerativos. Luego en la década del 90 hemos visto con el decreto legislativo 728, actualmente con la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dirigido al régimen laboral para el sector privado. Este régimen se ha extendido también para la administración pública y ha sido un principal soporte normativo para contratar a trabajadores con esa modalidad en el sector público. En el año 2008 se emite el decreto legislativo 1057 que regula una forma especial de contratación administrativa con la finalidad de sustituir estos contratos y sincerar la verdadera naturaleza de los trabajadores. Pero a pesar de toda esta pluralidad de regímenes en la contratación estatal, no existe una norma que regule en forma general, ordenada y completa la negociación colectiva con el Estado, sea para negociar mejoras económicas como no económicas. Estamos ahora ante la Ley Servir, la Ley 30057, que apunta a ser una reforma ambiciosa que busca incorporar la meritocracia, pero no se concentra en él y por ello es insuficiente y no es aplicable además en su origen para todos los trabajadores públicos, el régimen CAS 728, sino para los de la carrera administrativa que norma. Por lo tanto, consideramos que el actual Decreto Supremo 10/2003-TR, que es una continuación de la regulación laboral en la actividad privada en materia de derecho a trabajo colectivo, no se adecua en realidad al sector público donde, como se ha afirmado, los pactos colectivos tienen un impacto en el presupuesto nacional. Para el tribunal, esta ausencia de legislación ha significado una omisión inconstitucional que entorpece el goce efectivo del derecho fundamental a la negociación colectiva y por supuesto también afecta una gestión disciplinada de las finanzas nacionales, dado que se celebran micropactos sin un orden en toda la administración o caso contrario esta es vencida en múltiples arbitrajes. En la sentencia que hemos hecho referencia sobre la ley de presupuesto se ha indicado que constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales a las que el Estado peruano se sometió con la ratificación de estos convenios OIT 98 y 151 que ya ha citado el profesor. Por eso el Tribunal Constitucional en la mencionada sentencia y reiterada sentencia de la Ley de Servir con posterioridad ha considerado a bien, en aplicación de los principios de la división de poderes y corrección funcional, exhortar al Congreso para que subsane esta omisión
y dicte una ley que desarrolle el derecho a la negociación colectiva. De todo esto, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que señalar que el tribunal ha fijado algunos límites a esa negociación colectiva. Ha dicho de manera concreta que la limitación del derecho a la negociación colectiva debe obedecer a causas objetivas que sean consecuencia de una situación de urgencia. En ese sentido, es pasible que el derecho colectivo sea restringido en materia de salarios cuando el Estado atraviese coyuntura de crisis económicas y financieras y el gobierno establezca un periodo de austeridad. En esos casos, ha dicho el tribunal, se justifica una intervención en el derecho fundamental que no acarreará su incompatibilidad con la Constitución, dado que se trata de atender una necesidad del país y se trata de alguna forma de equilibrar los costos de la crisis entre los trabajadores y los empleadores. Segunda idea, se ha señalado que las restricciones que se establezcan deben ser transitorias. Si bien, como se ha dicho, estas restricciones surgen de una situación de urgencia, no obstante, estas siempre deben ser consideradas como una política temporal. El periodo de restricción debe ser razonable, no se aceptan plazos indefinidos o plazos prolongados, como lo que sucedió con la ley de presupuesto del año 2012-2013, cuya prohibición a la negociación en materia salarial se remontaba desde el año 2008 y que ha permanecido hasta el año 2015 que se emitió esta sentencia, es decir, 7 años seguidos de limitación legal. Por tal razón, el tribunal ha estimado que las restricciones o prohibiciones a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público no pueden exceder de la vigencia anual que correspondan a las leyes de presupuesto, y si se extienden, estas no deberían superar el plazo de 3 años, conforme lo ha recomendado el Comité de Libertad Sindical de la OIT. La limitación temporal a la negociación colectiva no debe ampliarse a todas las materias susceptibles de negociación, sino ajustarse estrictamente a lo necesario. Por ello, las restricciones no deben alcanzar en principio los asuntos que no sean de índole económica, pues estas deben mantenerse disponibles al diálogo. Las restricciones que se introduzcan no deben poner en peligro el goce mínimo de los servidores públicos. Las restricciones que impliquen que los salarios se tengan por debajo de este umbral, se afectará la dignidad del trabajador. Quiero terminar concluyendo con estas 3 ideas centrales. La reciente jurisprudencia del tribunal ha optimizado el derecho fundamental a la negociación colectiva, partiendo en primer lugar por exigir que el legislador cumpla con su obligación de brindar un diseño legal general y completo que haga posible que la negociación colectiva como derecho sea realmente efectiva en el sector público, pues los trabajadores necesitan que sus expectativas de reajuste salarial y de mejora de su situación como empleado del Estado sean cumplidas. Una segunda conclusión es que lo desarrollado por el tribunal también delimita desde ya que cualquier diseño legal que se estructure en el futuro deba ser respetuoso de las cláusulas constitucionales que norman el presupuesto de la República, pues los recursos y rentas de la nación, así como su distribución equitativa y la gestión disciplinada de las finanzas nacionales también poseen protección constitucional. Por eso el legislador tiene la tarea de ponderar sabiamente los derechos de los trabajadores y también el interés general de la nación. Por último, la legislación pendiente deberá promover una mayor sindicalización del sector público. Según un informe en el año 2017 de Servir, se analizó que el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva en el país dio como cifra que en el sector público en el año 2016 solamente el 16% de servidores públicos se encontraban afiliados a un sindicato, cifra que representaba a su vez el triple de la sindicalización en el sector privado, que fluctuaba en un simple 5%. Cifra desde ya bajísima que dice mucho de la realidad de nuestros trabajadores y que ahora, con la jurisprudencia que ya se ha dictado y con la legislación que estamos hasta la fecha esperando expide el Congreso, se espera empiece a cambiar y puedan tener mejores condiciones legales los trabajadores para organizarse y puedan defender con mejores herramientas sus derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta apretada síntesis que tiene una visión de conjunto. Y tengo aquí varias preguntas, pero realmente el tiempo es inexorable, entonces voy a resumirlas y pienso que en el receso a lo mejor ahí pueden preguntar unas cosas que están quedando aquí en la computadora. Perdón, en el teléfono. Bueno, hay 2 preguntas o 3 que se relacionan y pienso que cada uno de los ponentes podría dar una respuesta de unos 2 o 3 minutos,
desde el punto de vista de la OIT y del Tribunal Constitucional, y es la inquietud que se plantea sobre si es posible, o sea, no atentaría contra alguna estabilidad del Estado, el negociar las estructuras salariales, no solamente el salario en sí mismo, sino lo que dan las estructuras o el escalafón. Una opinión desde el punto de vista de la OIT. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, lo que han dicho los órganos de control es que una negativa a la negociación sobre remuneraciones no está en línea con el convenio 151. Pero eso no quiere decir, y por eso me permití mencionar el contraste con el convenio 154, etc., incluso la flexibilidad del convenio 151, que la OIT no atienda a la particularidad de lo que significa la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública. Porque, como ha dicho la magistrada, aquí juega una perspectiva que es demasiado determinante, que tiene que ver, entre otras cosas, con la ley de presupuesto. Ahora bien, la restricción, y espero citarla bien, magistrada, no puede ir al extremo de vaciar de contenido el núcleo duro del derecho de la libertad sindical. Y por eso, palabras suyas también, aquí lo que se verifica es un necesario ejercicio de ponderación entre la intención de preservar el contenido esencial de la libertad sindical, o el núcleo duro de la libertad sindical, o como se le quiera llamar, con el hecho de que esa negociación va a operar en el ámbito de un sector que trabaja con las leyes del presupuesto. Y por eso la OIT no ha desconocido, todo lo contrario, ha dicho que se estudie caso por caso, pero no al extremo de una restricción que pueda llevar a desconocer y a desdibujar, vaciar de contenido, en palabras suyas, un contenido nuclear del derecho de libertad sindical como es la negociación colectiva. Por eso yo me permití empezar un relato muy apretado desde el convenio 87, pasando por el convenio 98. ¿Por qué lo quise hacer? Porque esos son dos convenios fundamentales de la OIT dedicados a la libertad sindical y a la negociación colectiva, hasta terminar en el convenio 151 que el Perú ratificó, que es precisamente un convenio que en esa sentencia que la magistrada recuerda, no por casualidad, la comisión de expertos registra, porque aparte del tema de fondo, es un caso donde se suscitaba una sentencia en aplicación directa de dos normas constitucionales, pero también de dos convenios de la OIT, el convenio 151 y creo yo que con todo rigor y corrección, también del convenio 98, porque en esa sentencia que ella menciona, se invocó el convenio 98 y también el convenio 151. Entonces, aquí es necesario un ejercicio de ponderación que no puede ser, desde luego, una opinión estrictamente personal, porque cualquier cosa que yo pueda decir mañana la comisión de expertos lo puede corregir, no puede llevar esa ponderación al vaciamiento de un contenido esencial, como significa la negociación colectiva del sector público y particularmente la negociación colectiva sobre remuneraciones. Sobre este tema yo mencioné un comentario, una observación que la comisión de expertos le dirigió al Perú en el año 2014-2015, donde explícitamente había una referencia sobre este tema a propósito de su incompatibilidad con los términos del convenio 151. Eso es lo que yo pudiera decir. Perfecto. Bueno, yo lo que tengo que compartir con ustedes es que esta es una de las sentencias en que lo personal y también los magistrados que apoyaron, porque ha sido una sentencia dictada en mayoría, firmaron esta sentencia el doctor Miranda Canales, Ramos Núñez, Eloy Espinosa Saldaña, Blume Fortini, la que habla, que no fue poca cosa haber logrado declarar la inconstitucionalidad de leyes del presupuesto que de manera permanente venían sosteniendo que no cabía la negociación colectiva no en las mejoras salariales, sino en el aumento o las mejoras remunerativas. Los magistrados a los que yo he hecho referencia, sencillamente declaramos la inconstitucionalidad porque, por lo que ya hemos señalado en su momento, no todo por un tema de trato desigual, sino porque por un tema de trabajo digno
y porque debería mejorarse el tratamiento remunerativo sin dejar de lado el tema del equilibrio presupuestal que debe regir en estas mejoras. Se dio algunos tips sobre cuál deberían ser esas ideas, ejes sobre cómo debería implementarse la ley de negociación colectiva. Se dio una vacatio sentencia para que el Congreso emita en ese plazo una norma. Y una de las ideas, tips que podríamos decir, se señaló que la negociación debería tener un periodo, no es que se iba a negociar anualmente, sino cada cierto tiempo, se planteó 3 años. También se dijo que las negociaciones deberían ser por sectores, porque las necesidades de repente, por decir, del sector de agropecuario, los que trabajaban en el ámbito de Produce, por decir, puede ser diferente a los trabajadores del ámbito del Ministerio de Justicia o diferentes sectores, ¿no? Entonces también se abordó esa problemática, se señaló algunas ideas y hasta donde tenemos entendido, a pesar que se ha generado la vacatio sentencia, se ha cumplido el plazo de la vacatio sentencia, hasta el momento no tenemos una ley en el Congreso que por lo menos haya promulgada, que por lo menos haya recogido estas ideas que se planteó. Y acá viene la problemática, porque al no tener al haberse vencido el plazo de la vacatio, sencillamente la negociación está perfectamente abierta sin mayor regulación, y eso ya viene generando algunos problemas en algunos amparos que han planteado en sede del tribunal que ha llegado, ¿no? Entonces, sobre el cual no puedo ahora decir algo, lo tengo en borrador para no adelantar opiniones, pero eso es lo que podríamos decir, ¿no? El tribunal ha querido estar a la altura de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT y ha tratado de construir una jurisprudencia que esté a esa altura. Muchas gracias a los expositores por habernos aclarado esas dudas. Hay más, como digo, sabes si en el acceso puedan absorber esas preguntas que son también muy interesantes. Les agradecemos a todos su participación y solamente añadir que realmente es un tema muy polémico. Yo veía que, por ejemplo, en Argentina se llegan a negociar hasta las estructuras salariales en el ámbito público y en cambio en Colombia, donde no se puede hacer esto. O sea, cada país ha ido viendo y hay diversas soluciones, pero como bien han dicho, lo que no se puede hacer es vaciar de contenido totalmente de este derecho. Gracias a todos y podemos pasar al tema.